Hola a todos, en este video vamos a hablar de los polímeros termoestables y para eso he decidido dividir el video en 6 partes. En la primera vamos a dar una definición, en la segunda vamos a hacer un recuento histórico acerca de este material, en la tercera vamos a hablar de su composición química, en la cuarta vamos a dar algunas ventajas y desventajas de este material, a su vez algunas propiedades, en la quinta vamos a ver aplicaciones de este material y su uso comercial y en la sexta vamos a hablar de algunos tipos de polímeros termoestables. En cuanto a la definición, podemos decir que los polímeros termoestables son polímeros infusibles e insolubles. Esto quiere decir que son polímeros que no se pueden fundir ni disolver en otros materiales. Este comportamiento se debe a que estos polímeros presentan una estructura del tipo reticular espacial a base de uniones covalentes, con entrelazamiento transversal de cadenas producido por el calor o por una combinación de calor y presión durante la reacción de polimerización. La estructura así formada es un conglomerado de cadenas entrelazadas, la cual tiene apariencia y funciona como una macromolécula que, cuando eleva su temperatura, permite que sus cadenas se compacten más, haciendo el polímero más resistente hasta el punto en que se degrada. En cuanto a la historia de los termoestables, podemos decir que el uso de matrices poliméricas es relativamente reciente. Sin embargo, hubo precedentes que construyeron un avance para llegar a su sintetización tal como la conocemos hoy. El primer material comercialmente modelado del cual hay indicios desde 1284 fue el cuerno, el cual es un material proteico que consiste principalmente de la proteína queratina. Este es un termoplástico y se trabaja después de calentarlo en seco o por inmersión de agua hirviendo con soluciones alcalinas. Más tarde, en 1601, se utilizó un polímero llamado carey, uno de los materiales poliméricos más apreciados históricamente, y como el cuerno, se compone principalmente también de la proteína queratina. Este se extrae de la tortuga carey, cuyo caparazón tiene placas de hasta 20 o 30 centímetros de tamaño que se pueden laminar aplicando calor, o a menudo se ha usado vapor también, y presión. Sin embargo, el primer ejemplo de preparación de un polímero alto se debe al químico francés Renaud, quien en 1838 llevó a cabo la polimerización del cloruro de vinilo mediante luz solar. En el mismo año, Simon polimerizó el estireno. En 1839 los productos de caucho estaban disponibles en el mercado, pero como no estaban vulcanizados, eran pegajosos y se volvían pegajosos en el calor de verano. Charles Goodyear, en una pequeña cabaña, estaba mezclando la goma cruda llamada goma de Hevea con todo lo que podía encontrar: tinta, sopa, aceite de ricino, y descubrió que tratar la goma cruda con ácido nítrico reducía la adherencia y mejoró la resistencia del calor superficial, mientras que el caucho interno permaneció pegajoso y sensible al calor. Mientras experimentaba en una fábrica de caucho de Massachusetts en 1839, Goodyear arrojó accidentalmente un pedazo de caucho mezclado con azufre en la estufa caliente. El caucho no se derritió, sino que se carbonizó. Ahí descubrió la vulcanización y tomaría varios años de experimentación continua antes de que el proceso fuera realmente comercial y útil. Goodyear y su hermano transformaron su producto de termoplástico a termoestable suavizable, creando así un producto menos sensible al calor. Posteriormente encontramos que el descubrimiento más importante en el campo de las resinas sintéticas se debe al químico belga Leo Hendrik Birkeland, quien en 1905, buscando un aislante eléctrico sintético para reemplazar la goma laca, preparó por primera vez, por condensación entre fenol y formaldehído, una resina sintética que por su nombre se llamaba bakelita. El proceso de polimerización se suele dar en dos etapas. En la primera se produce polimerización parcial, formando cadenas lineales, mientras que en la segunda el proceso se completa entrelazando las moléculas, aplicando calor y presión durante el proceso. La primera etapa se suele llevar a cabo en la planta química, mientras que la segunda etapa se realiza en la planta de fabricación de la pieza terminada. Además, los polímeros termoestables se pueden obtener de forma de dos resinas líquidas, produciéndose la reacción de entrelazamiento de las cadenas al ser mezcladas, comúnmente con un catalizador y un acelerante. Una contiene los agentes de curado, endurecedores y plastificantes,
y la otra los otros materiales de relleno y o reforzantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Cuando se mezclan estos dos componentes se inicia la reacción de entrecruzado de igual modo que en otros se inicia por calor y o presión. Debido a esto, los termoestables no pueden ser recalentados y refundidos como los termoplásticos. Esto es una desventaja, pues los fragmentos producidos durante el proceso no se pueden reciclar ni usar, ya que si se incrementa la temperatura, el polímero no se funde, sino que alcanza su temperatura de degradación. Para explicar esto mejor, podemos hacer una analogía con un ejemplo conocido por todos. Es como cocinar un huevo. Si volvemos a elevar la temperatura una vez cocido y enfriado, el huevo no sufre ninguna transformación. Si elevamos la temperatura demasiado, el huevo se quema. En general, las ventajas y desventajas de los termoestables para aplicaciones en ingeniería son: 1. Alta estabilidad térmica. 2. Alta rigidez. 3. Alta estabilidad dimensional. 4. Resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga. 5. Peso ligero. 6. Altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico. 7. No se pueden derretir. Antes de derretirse pasan a un estado gaseoso. Y 8. Generalmente no se hinchan en la presencia de ciertos solventes. Esto quiere decir que tienen mejor resistencia al impacto, a los solventes, a la permeación de gases y a las temperaturas extremas en comparación con los termoplásticos. Entre las desventajas se encuentran generalmente la dificultad de procesamiento, la necesidad de curado, el carácter quebradizo del material, es decir que son frágiles, y el no presentar reforzamiento al someterlo a tensión, pero aún así en muchos aspectos superan a los termoplásticos. Los termoestables tienen características únicas que los hacen útiles para extensas gamas de aplicaciones. Hoy en día se utilizan estos materiales en sitios donde los termoplásticos no podrían utilizarse y donde algunos metales están siendo reemplazados. Es común hallar termoestables en 1. La industria espacial, como por ejemplo en componentes de misiles, alas, etc. 2. Aplicaciones domésticas en interruptores, entre otros. 3. La industria automotriz en piezas de peso ligero para la sustitución de metales, frenos, pinturas, entre otros. 4. En ropa, como por ejemplo en botones y en ropa tratada. 5. En sistemas eléctricos, conexiones, recubrimientos. 6. En el sector médico, en rellenos dentales y en implantes ortopédicos. Y 7. Además en el sector recreativo, como por ejemplo en raquetas de tenis, barcas, entre otros. Además de esto, dentro de la industria de la construcción, que es el campo que nos compete a nosotros, también podemos encontrar variedad de usos, entre los cuales tenemos principalmente en espumas aislantes, techos, chapas para forrar paredes, pinturas, entre otros. También estos termoestables se emplean en los plásticos reforzados como el PRFB, que es el plástico reforzado con fibra de vidrio. Estos generan materiales con grandes cualidades, como las hemos mencionado, además de una larga vida útil y un precio menor que el de varios metales. Entre los tipos de resinas tenemos primero las resinas fenólicas, que son de bajo costo, tienen buena resistencia y además excelentes propiedades aislantes, eléctricas y térmicas, aunque están limitadas por el color negro y marrón. Los usos más extendidos de este tipo de resinas son compuesto de uso general, con cargas que aumentan su resistencia al impacto, compuestos aislantes de la electricidad con cargas del tipo mica para aumentar la resistencia eléctrica y compuestos resistentes al calor de 150 a 180 grados centígrados. Los usos más corrientes son en dispositivos de instalación e interruptores eléctricos. Estos los podemos observar en tomacorrientes de casas construidas en los años 40. También se observan en soportes para discos de corte o de pulidoras. Si hablamos de los usos, también cabe resaltar el uso de la baquelita o también llamada fenoplástica. La baquelita tiene excelente estabilidad a altas temperaturas, retrata las llamas y genera bajas emisiones de humo y gases tóxicos. Por lo tanto, son usados en aplicaciones con requerimientos altísimos contra el fuego y el humo, como las cabinas de los aviones. En cuanto a forjados, podemos decir que son muchos los tipos de forjado disponibles en el material compuesto, siendo la diferencia entre ellos la capacidad de carga. Existen de baja, de mediana y de elevada resistencia, pero el que es tal vez el uso más importante hoy en día es en la fabricación de láminas para pisos, muros y carpintería.
Puede tener adiciones de madera, fibra de vidrio, tela o papel unidas con resinas fenólicas. La resina puede ser de alrededor del 10% de la lámina. También tenemos las resinas epoxi. Estas resinas se caracterizan por tener 2 o más grupos epoxi por molécula, junto a anillos aromáticos. Además, son resinas con bajo peso molecular que en estado líquido les proporciona una elevada movilidad en el proceso. Presentan una buena adherencia a otros materiales junto a una buena resistencia química, propiedades mecánicas y buen comportamiento como aislante eléctrico. Las aplicaciones más extendidas de estos polímeros son una amplia variedad de recubrimientos protectores por su resistencia química y mecánica. Dentro de este tipo de resinas tenemos entre las más usadas las resinas vinyl ester, las cuales se caracterizan por sus buenas cualidades mecánicas y resistencia a la fatiga, además de su excelente fluidez, es decir que son buenas para impregnar y moldear, también por su buena adhesión a las fibras de refuerzo, su buena resistencia a los químicos y a la corrosión incluso en agua caliente, además de su buena resistencia al fuego. Además, estas resinas se pueden mejorar aún más modificando la estructura del vinyl ester, añadiendo átomos de cloro o bromo. Entre sus aplicaciones tenemos su uso como material de revestimiento para rehabilitar tuberías deterioradas con el proceso CIPP. Entre algunas de las estructuras más grandes que han usado este material están el Visby Class Corvette, que es un barco de la Marina Sueca, el cual hace uso extensivo de la fibra de carbono y resinas de vinyl ester, y el puente ubicado en Lérida, el cual es el puente más largo de Europa en su categoría. Sus elementos estructurales, a excepción de los pilares principales y la cimentación, están formados por perfiles de vinyl ester reforzado con fibra de vidrio. Y por último tenemos los poliésteres insaturados, de los cuales podemos decir que tienen un doble enlace de carbono muy reactivo. Los poliésteres se someten a cruzamiento con moléculas del tipo vinilo como el estireno en presencia de sustancias con radicales libres como los peróxidos. Estas resinas presentan bajas viscosidades, susceptibles de mezclarse con grandes cantidades de materiales de relleno y reforzantes hasta en un 80% de fibra de vidrio. Estos son usados en la fabricación de paneles de automóviles y prótesis, tuberías, conductos, entre otros. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video y que además haya resuelto sus dudas con respecto a los polímeros termoestables.